Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Amén. También agradezco al pastor por este privilegio. Proverbios 12. Abra su Biblia en Proverbios 12. En 1943, en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente usted sepa, ¿verdad?, de la situación que vivía el mundo en ese tiempo, los conflictos que había con este líder, ¿verdad?, llamado Hitler, endemoniado, ese personaje que tenía, mis hermanos, intenciones terroríficas, ¿verdad?, con el mundo. Estaba invadiendo Europa y lo peor de todo es que estaba teniendo éxito, ¿verdad? Estaba teniendo éxito, estaba yendo hacia adelante, haciendo las cosas mal. Pero en 1943 se dice que las fuerzas de defensa o de la coalición que había armado Europa, ¿verdad?, con países aliados, encabezado por el Reino Británico, Inglaterra, Estados Unidos y otros países más, habían preparado una ofensiva y iban a desembarcar en una ciudad de Italia llamada Sicilia. Esto, en 1943, ¿verdad? Estaban ellos de alguna manera, mis hermanos, planeando, ¿verdad?, entrar por ese lugar. Y la fecha en la que ellos habían planificado de alguna manera entrar era en agosto. Pero meses antes, específicamente el 30 de abril, se anunció una operación secreta, ¿verdad? O se planeó, no se anunció, se planeó una operación secreta y se ejecutó esta operación secreta llamada Carne Picada, la cual era o tenía el propósito de engañar a la inteligencia alemana, ¿verdad?, a los espías, a los que andan ahí descubriendo secretos de los enemigos. El propósito era engañar a la seguridad secreta de Alemania, con el fin, mis hermanos, de debilitar, ¿verdad?, el lugar de Sicilia, donde iban a desembarcar la ofensiva de los países aliados. Ahora, esta operación, mis hermanos, el 30 de abril específicamente se lleva a cabo y logran engañar a los espías alemanes, ¿verdad? Logran de alguna manera engañarlos en ese momento, pero mientras pasan los días, dice la historia, que los espías alemanes se dan cuenta que hay una operación que están tramando, ¿verdad?, la coalición de los británicos, y de alguna manera se percatan que hay un engaño en esa operación. Y la operación consistía, mis hermanos, en que iban a enviar tropas hacia otro lugar, específicamente a Grecia. Y supuestamente la operación que se había anunciado de desembarcar en Sicilia era como una cortina de humo. Y verdaderamente por donde iban a entrar era por otro lado, lo cual era mentira. Así que el ejército de Hitler se da cuenta de esta mentira, o los altos mandos se dan cuenta de esta mentira, pero decide voluntariamente, escuche bien, creer a este engaño, aunque ellos sabían que era una mentira la operación. Ahora, gracias a esa operación, mis hermanos, las fuerzas de Hitler se fueron debilitando día a día hasta que se culminó la derrota de Hitler y de su ejército. Esta operación Carne Picada tuvo gran éxito precisamente porque se planeó una mentira y hubo alguien que la creyó. En este caso, el ejército alemán. Mis hermanos, debemos estar conscientes que la mentira en sus diferentes expresiones tiene éxito, es decir, funciona para los propósitos que la gente la utilice. En este caso, la utilizaron para un bien, ¿verdad? El ejército británico la utilizó para salvar vidas, para ganar
una batalla. Pero definitivamente, mis hermanos, aunque podemos sacar cosas positivas de esta historia, ¿verdad? De esta operación, debemos estar conscientes que el propósito de la mentira es causar daño. Y la operación carne picada, aunque era un engaño, causó daño a su enemigo. Lo utilizaron para bien, pero causó daño. Mis hermanos, quiero predicar un estudio en esta noche que le he titulado La verdad de la mentira. Hay muchas cosas, mis hermanos, que debemos saber sobre la mentira o recordar sobre la mentira. Definitivamente, mis hermanos, el mundo hoy en día vive atrapado bajo ese espíritu, vive atrapado bajo esas prácticas de la mentira. Y muchas veces, mis hermanos, estas personas o el mundo en general no le es fácil ser libre de estos hábitos porque lamentablemente la mentira funciona. ¿Cuánto dicen? Pero en esta noche no somos llamados a vivir, ¿verdad?, bajo la mentira, sino bajo la verdad. Así que vamos a leer nuestro texto, Proverbios 12, versículos 17 en adelante. Dice la palabra de Dios: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los labios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría, en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La verdad de la mentira. Vamos a ver en primer lugar sobre la seriedad de la mentira. Cuando hablamos de la mentira, mis hermanos, estamos hablando de algo que se ha normalizado en nuestra sociedad, de una práctica que es muy común, que es muy habitual en todos los ámbitos en que usted se desarrolle. ¿Me pueden regalar un amén? ¿Sí? No es un secreto, ¿verdad? La verdad se ha normalizado, la mentira, mis hermanos, se normaliza en muchos lugares. Se acepta, se practica, se divulga la mentira en sus diferentes expresiones. Ahora escuche bien, mis hermanos, el que esté normalizado no quiere decir que esté correcto, sino todo lo contrario, mis hermanos. Yo creo que somos llamados en esta noche a ser conscientes de esa verdad, a ser conscientes de la seriedad de la mentira. Muchas veces podemos hacer ese tipo de prácticas, mis hermanos, de la mentira de manera, ¿verdad?, ligera, sin temor alguno. Quizás hemos sido educados o hemos crecido practicando este tipo de cosas como son la mentira, y muchas veces, mis hermanos, la normalizamos en nuestras vidas, que ya forma parte de nosotros, forma parte muchas veces de nuestro carácter, forma parte de nuestra personalidad, ¿verdad? Cada situación, en cada evento de la vida, siempre una mentira a veces nos ayuda, ¿verdad?, a salir de ciertos problemas. Y la vemos como una aliada, no la vemos como un enemigo, no la vemos como algo malo. Pero escuche bien, la palabra de Dios nos dice, nos advierte sobre la gravedad y la seriedad de la mentira. Dice Proverbios 12, versículo 19, lo voy a leer en la nueva traducción, en la traducción lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: el que dice la verdad vive una larga vida. El que solo dice mentiras no vive mucho tiempo. En la mente de los malvados solo hay engaño. Entre los que aman la paz reina la alegría.
El bueno no sufre ningún daño, mas el malvado, los males le llegan juntos. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Aquí vemos, mis hermanos, lo contundente, ¿verdad? Que Dios nos habla acerca de la mentira. Es decir, mis hermanos, Dios nos está diciendo que la mentira no es algo que le conviene al hombre. Primeramente dice, le perjudica al hombre. El hombre que miente dura poco tiempo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios nos dice que Dios no está de acuerdo con la gente mentirosa. Él dice, no soporto al mentiroso. Es decir, mis hermanos, Dios no acepta esta conducta. En Colosenses 3, versículos 5 al 10, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: por eso les pido que hagan morir todos sus deseos de maldad, no tengan relaciones sexuales prohibidas, dejen las acciones vergonzosas y sus malos deseos de placer, abandonen el deseo de hacer lo malo y el deseo de tener siempre más dinero, pues es lo mismo que adorar ídolos. Esas cosas solo traen castigo de parte de Dios. Ustedes antes vivían de esta manera, hacían todo esto, pero ahora también les pido que no se enojen, que no se dejen dominar por la ira, que no le hagan mal a nadie, que no insulten ni usen un lenguaje vulgar y dejen de mentirse unos a otros. Pues ahora ustedes ya no son así. Esa era su vieja manera de vivir. Ustedes tienen una nueva manera de vivir y cada vez se parecen más a Dios, quien los creó. Aquí la palabra de Dios, mis hermanos, nos exhorta a vivir correctamente. Y una de las cosas que menciona el apóstol Pablo es precisamente dejar esa práctica de la mentira. Y nos dice el apóstol Pablo que la mentira, mis hermanos, está relacionada con nuestra vieja naturaleza. De hecho, Proverbios capítulo 12 comienza a describir, mis hermanos, las características del malvado versus el justo. Todo el capítulo 12 de Proverbios describe, mis hermanos, las prácticas del hombre justo. Y en las prácticas del hombre justo no debe de estar la mentira. Ese es el desafío, esa es la demanda, mis hermanos, que Dios nos hace en su palabra. ¿Cuántos dicen? Es decir, mis hermanos, no debe de formar parte de nuestra vida. La palabra de Dios nos dice también en 1 de Pedro 3:10, porque las escrituras dicen, el que quiera amar la vida y tener felicidad, evite hacer daño con lo que dice, y que sus labios no salgan mentiras, que se aparte del mal y haga el bien, que esté en paz con todos siempre, porque el Señor cuida a los que actúan con justicia, y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el Señor está en contra de los que hacen mal. Una vez más, la palabra de Dios, mis hermanos, nos habla que la mentira no debe ser parte del carácter del hombre justo. Así que tenemos un gran desafío. Tenemos, mis hermanos, una gran demanda que Dios nos hace, y es luchar con algo que muchas veces es tan habitual, tan normalizado, tan común. Amén. Quiero hablar en segundo lugar las formas de la mentira. En nuestro texto, en Proverbios, mis hermanos, el Señor, ¿verdad?, utiliza en su palabra, utiliza en los textos leídos labios mentirosos, lengua mentirosa, corazón mentiroso, etcétera, etcétera. Utiliza, mis hermanos, estas metáforas, ¿verdad? No es que los labios tengan mentiras, no es que la lengua tenga mentira, no que el corazón tenga mentira, sino que habla, mis hermanos, diversas formas en que el ser humano expresa o manifiesta las mentiras.
Es decir, que las mentiras, mis hermanos, no solamente pueden llegar a nuestros oídos, sino que también pueden, mis hermanos, llegar hasta nuestro corazón. Es decir, puede o tiene la capacidad de formar parte de nuestras vidas. Cuando está en nuestro corazón, cuando está en nuestros labios y cuando está en nuestra boca. Amén. Amén. Puede formar parte de nosotros. Ahora, es necesario, mis hermanos, que veamos las formas en que la mentira se expresa. La mentira tiene diferentes formas, diferentes maneras de manifestarse o expresarse. Veamos solamente tres por cuestión de tiempo. Tres formas, mis hermanos, comunes o primarias de la mentira. Vamos a ver, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. Proverbios 12, versículo 17 al 20. Dice la palabra de Dios: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los labios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas el de la lengua mentirosa por un solo momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero la alegría está en los que piensan el bien. Voy a leer Proverbios 17, 18. En la palabra de Dios para nosotros dice de esta manera: el que dice la verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso es un impostor. El charlatán corta como una espada, pero la lengua de los sabios es un remedio. Es decir, mis hermanos, aquí nos está hablando acerca de por lo menos tres formas en que se expresa la mentira. Vamos a ver en primer lugar la exageración. La palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña que una forma de mentir es cuando usted y yo exageramos cosas que nos pasan. ¿Cuántos dicen? Y eso es una forma de mentir. A lo mejor no es considerada muchas veces de esa manera, pero la exageración es una mentira. Ahora, la exageración, mis hermanos, muchas veces la utilizamos para llamar la atención de una persona, ¿verdad? Esto le puede pasar a los vendedores o a los que predicamos también, ¿verdad? Los que comunicamos de alguna manera hacia personas y queremos llamar la atención de la gente, ¿verdad? Y exageramos, hacemos más grandes las cosas. O simplemente cuando estamos en una conversación y la gente no nos hace caso, igual, ¿verdad? Le echamos crema a los tacos, como decir, ¿verdad? No es que no haya pasado lo que estamos contando, es que lo estamos embelleciendo, ¿verdad? Estamos exagerando para que se vea bien, para que llame la atención. Pero escuchen bien, mis hermanos, la exageración puede traer daños también a nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos visto gente, mis hermanos, que se creen las exageraciones y les entra envidia, ¿verdad? Por la forma en que lo están diciendo, muchas veces despierta eso, ¿verdad? Exageran las cosas y a veces hacen sentir mal a otros y la gente, ¿verdad?, se frustra por lo que escuchó, no sabiendo que les contaron una verdad pero exagerada. Ahora tenemos un ejemplo en la palabra de Dios en 1 Samuel 18. Dice la palabra de Dios cuando David vence a Goliat y le corta la cabeza. Dice la palabra de Dios que la gente, mis hermanos, comenzó de alguna manera a alegrarse por lo que estaba pasando, ¿verdad? La gente está feliz. El verdugo, mis hermanos, que los oprimía, por fin ha sido vencido. Imagínense la felicidad que sentía la gente en ese momento. Ahora dice la palabra de Dios que la gente está danzando, está cantando, está alegre. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que la gente comenzó a hacerle un corrido a David, ¿verdad? Comenzó a cantarle a David. Y vamos a leer lo que dice el corrido de David. 1 Samuel 18, 7, 9 dice la palabra de Dios: mientras danzaban las mujeres, cantaban. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000.
Y Saúl se enojó mucho y le desagradó estas palabras, pues decía: a David le dan 10,000 y a mí miles. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Fíjese lo que hizo, una exageración. Amén. David no mató a 10,000. ¿Cuántos dicen amén? No mató a 10,000, mató a una persona. Ahora, esto dice la palabra de Dios, despertó, mis hermanos, un odio en Saúl. Dice que desde entonces, o desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Por causa, mis hermanos, de una exageración. Y lo peor es que Saúl sabía que eso no era verdad. ¿Cuánto dicen amén? Él sabía que no había matado 10,000. Pero el hecho de que en el corrido, mis hermanos, le atribuyeran más enemigos muertos que a Saúl, eso le molestó. Mis hermanos, debemos de tener cuidado con las exageraciones. Finalmente, las exageraciones también causan daño. Amén. Causan daño. Quiero ver en segundo lugar, o la segunda cosa en que se manifiesta la mentira, es la adulación. De pronto esa palabra puede ser un poco nueva a nosotros, pero explico lo que es adular. La palabra de Dios utiliza muchas veces el término lisonjar, que es todavía más complicado, ¿verdad?, que adular. Pero describe, mis hermanos, las palabras que personas pueden utilizar, escuchen bien, para alabar a una persona. ¿Sí? Es decir, son aquellas personas que por conveniencia, por quedar bien, dicen cosas positivas de los demás, pero buscando un provecho. ¿Sí? Hacen sentir bien a otros con sus palabras, pero con una mala intención. No genuinamente, no siendo honestos, ni muchas veces compartiendo realmente una realidad o una verdad, sino, ¿verdad? Alguien cantó mal, pero él viene y le dice: ¿sabes qué? Cantaste bien chileno. Eres el mejor cantante, ¿verdad? Y lo hacen muchas veces quizás para obtener algo de ellos, no para hacerlos meramente sentir bien, sino buscar algo, congraciarse con ellos, ¿verdad? Esto pasa comúnmente. Pero escuchen bien, dice la palabra de Dios, que las personas que hacen esto son una trampa para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29:5, la Nueva Traducción Viviente, dice: adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. Es decir, finalmente, mis hermanos, también el adular a otros es causarle un daño. Amén. No hablamos de maltratar a la gente, no hablamos de reconocer las cosas buenas de los demás. Hablamos, mis hermanos, de la intención de nuestras palabras hacia los demás, hacia con los demás. Dice la palabra de Dios en Romanos 16, versículo 17, hablando el apóstol Pablo acerca de las personas que ocasionan divisiones. Fíjese lo que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, es decir, adulaciones, engañan a los corazones ingenuos. Voy a leer lo que dice la traducción lenguaje actual en el versículo 18. Porque ellos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que buscan su propio bien, hablando a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. Escuche bien, es una forma de mentir.
hablar cosas positivas, hablar, ¿verdad?, cosas acomodadas, hablar cosas, alabanzas hacia otras personas, pero con el propósito, ¿verdad?, no de sumarle a su autoestima, sino con el propósito de sacar provecho de estas personas. Y dice la palabra de Dios, esto es una forma de mentir y es algo que causa daño. Tercera forma que se puede mentir es el engaño. Yo creo que esa es la más obvia, ¿verdad? La más común también. El engaño. No podemos hablar que sea la más letal, porque todas son efectivas. Amén. Pero el engaño, mis hermanos, se utiliza mucho para las estafas, para el fraude y para otro tipo de cosas. De hecho, también buscando acerca, ¿verdad?, antónimos de la palabra engaño, se encuentra la negligencia. Interesante, ¿verdad? Como el diccionario pone como antónimo de la palabra engaño la negligencia, ¿verdad? Es decir, mis hermanos, cuando somos negligentes, es decir, cuando no cumplimos nuestro rol o lo que tenemos que hacer, estamos usurpando, estamos engañando, estamos mintiendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto es confrontativo, esto es algo realmente retador. Dice la palabra de Dios en Salmo 101, versículo 6, dice: miraré con agrado a la gente leal, la invitaré a vivir junto a mí. Solo la gente honesta estará a mi servicio. No entrará a mi casa el que hace fraude. Ningún mentiroso permanecerá en mi presencia, dice el Señor. Es decir, mis hermanos, una forma de mentir es una forma de mentir es a través del engaño. Hablamos de fraude, hablamos de estafa y hablamos, mis hermanos, de ese tipo de cosas. Vemos, mis hermanos, que la mentira tiene sus formas o sus diferentes expresiones. Pero el punto, mis hermanos, central de estas expresiones es causar un daño. Y esto, mis hermanos, también tiene una dimensión espiritual. Hay una operación, mis hermanos, satánica dentro de la mentira. No podemos decir, mis hermanos, únicamente que el enemigo causa daño a través de otros pecados, ¿verdad?, que pueden ser mucho más vergonzosos, que pueden ser, mis hermanos, quizás, ¿verdad? Hablamos del adulterio, hablamos del homicidio, hablamos quizás de pecados, mis hermanos, que pueden causar un daño mayor, por así decirlo, pero la mentira, mis hermanos, sigue siendo condenada por la palabra de Dios. Recientemente leía un libro llamado La sabiduría de los psicópatas, y el autor de este libro habla que una de las mayores habilidades de un psicópata es mentir. Es, mis hermanos, increíble cómo este hombre describe el perfil de un psicópata, y él menciona esa palabra que tiene que ver con la mentira patológica, es decir, personas que tienen una adicción a mentir constantemente. Y él hablaba acerca del perfil de esas personas, de los psicópatas, de cómo, mis hermanos, logran perfeccionar la mentira. Esas personas normalmente son utilizadas en trabajos como espías, como soldados, ¿verdad?, por la habilidad, mis hermanos, y la frialdad en la que ejecutan la mentira, ¿verdad? Son unos actores tremendos. Ellos pueden fingir cosas que no sienten, ellos pueden fingir, mis hermanos, cosas que no han vivido y contarlas como que si las hayan vivido. Es decir, son unos maestros de la mentira. Escuchen bien. Ahora, estas personas, decía el autor, normalmente no nacen, ¿verdad?, con esas inclinaciones,
sino que se van perfeccionando en estas conductas nocivas y estas conductas malas que tiene el ser humano. Es decir, de tanto que las practican, las perfeccionan y se hacen unos maestros del engaño. De hecho, no todos los psicópatas, mis hermanos, son personas malas. El autor hablaba acerca de presidentes que tienen ese perfil, de líderes de empresa que tienen ese perfil. O sea, personas, mis hermanos, que logran el éxito a través de dominar cosas malas. ¿Verdad? Es decir, que la mentira, mis hermanos, funciona y la mentira puede llevar a personas a tener éxito, pero no es capaz de que esas personas causen un daño a los demás. Quiero terminar en esta noche libres de la mentira. ¿Cuántos quieren ser libres de la mentira? Amén. Cuando hablamos de la mentira, mis hermanos, estamos hablando de algo con lo que usted y yo constantemente vamos a luchar. Quizás usted puede decir, bueno, yo no miento. ¿Le creemos cuando dicen amén? Pero si en algún momento la mentira toca su puerta, deseche la mentira. Amén. Quizás el único mentiroso aquí sea yo, ¿verdad? Quizás el único con el que batalle con esta inclinación sea yo. Pero si la mentira toca su puerta, a su corazón, deseche completamente esto. La palabra de Dios nos da por lo menos dos claves, mis hermanos, que nos pueden ayudar a liberarnos de esto. La primera, mis hermanos, tiene que ver con nuestra intención de agradar a Dios por encima de todo. Es decir, mis hermanos, no podemos ser libres de la mentira mágicamente. La palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, no hay un 12 pasos como Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? No hay recetas mágicas. Todo comienza, mis hermanos, cuando hay un deseo de agradar a Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Qué tremendo, ¿eh? Cuando la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que Él se agrada de los que hablan verdad. Es decir, cuando nosotros, mis hermanos, tenemos el interés de agradar a Dios, es que pues vamos a procurar la verdad por encima de todo. Sabemos que no es fácil reconocer cuando hemos mentido. A veces, mis hermanos, incluso no es fácil ser sinceros. ¿Sí? No es fácil ser sinceros. Recientemente hablaba con una persona que amo con todo mi corazón y tenemos un amigo en común que está pasando una situación y esa persona me dice, ¿supiste? Yo digo, sí, supe. ¿Sabes qué pasó? Sí sé qué pasó. Porque tengo la confianza, le digo, sí sé qué pasó. ¿Qué pasó? Le digo, no te puedo mentir, pero tampoco puedo ser chismoso. No puedo cometer los dos pecados al mismo tiempo. Ni te voy a decir qué pasó, ni te voy a decir lo demás. Tenemos la persona en común y digo, si no te lo digo, pues a lo mejor después te lo dice. Él solo te lo va a decir, ¿verdad? Pero escuche bien, no es fácil muchas veces ser sincero. Quizás perdí la oportunidad de alargar una conversación, ¿verdad? Pudiéramos haber especulado ahí, pudiéramos haber entrado en debate de la situación. Pero escuche bien, muchas veces no es fácil ser sincero, ¿verdad? ¿Cuántas veces le han preguntado a usted si sabe de una situación y usted dice, no, ¿verdad? Y a veces lo decimos para evitar problemas. Pero a veces hay que decir que sí. Pero el ser honestos, el ser sinceros, no debe darnos la libertad para decir lo que sabemos. Amén. No tenemos que utilizar, mis hermanos, este tipo de estrategias para no sé, no exponer a otra persona. Hay gente
que a veces nos hace ese tipo de preguntas capciosas, ¿verdad? Yo me he encontrado muchas situaciones así y sé que si digo lo que sé, si digo lo que sé, mis hermanos, me voy a meter en problemas. Y digo, no es fácil ser honesto, no es fácil ser sincero. Quizás lo más sencillo y quizás lo más fácil para evitarse problemas sería decir o echar una mentira. Y a lo mejor es algo, mis hermanos, con lo que constantemente caemos, pero no debería ser así. Debe haber un temor hacia Dios. Segunda cosa que nos va a ayudar a ser libres de la mentira. Estamos hablando de cosas prácticas, ¿verdad? No estamos hablando de cosas difíciles, no estamos hablando de orar 30 horas al día o de rezar un Padre Nuestro y vamos a ser libres de la mentira. No funciona así, sino funciona, mis hermanos, de la siguiente manera. Cuando tienes un interés por tu buen testimonio. ¿Amén? Es decir, si a usted le interesa tener una marca personal, es decir, que se hable de usted de cierta manera, ¿verdad? Que hable de usted que tiene una buena reputación. Si a usted le interesa eso, pues va a tener que tomar decisiones. Amén. Va a tener que limpiarse de ciertas cosas. Ahora esto, vuelvo y repito, no es algo sencillo. Amén. No es algo sencillo. Pero definitivamente debe de haber un interés por hacer lo correcto. En el versículo 17 del capítulo 12 de nuestro texto dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso y engaño. Pero dice la traducción lenguaje actual: la gente honrada siempre dice la verdad. Escuche bien, aquí vemos, mis hermanos, si hay un interés porque se nos considere gente honrada, gente que es sincera, vamos a procurar decir la verdad. ¿Amén? Vamos a decir la verdad. Repito, son dos cosas quizás muy sencillas, muy prácticas, muy simples, pero yo creo, mis hermanos, que es la manera en que nosotros vamos a procurar ser libres de esa mentira, ¿verdad? De este espíritu que lo que hace es daño, lo que hace es traer problemas y conflictos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.